Buenas tardes, qué gusto, bendiciones. Y hoy en nuestro grupo de comunión familiar, nuestro discipulado, vamos a seguir aprendiendo sobre lo que Dios ha estado hablando a nosotros, a su iglesia, y que es necesario, mis hermanos, que todos y cada uno estemos viendo Reforma Apostólica, porque de ahí es de donde va a partir toda la enseñanza en relación también con los grupos de comunión familiar. Debemos de estar todos en unidad, movidos obviamente bajo el mismo espíritu, pero también todos bajo el mismo entendimiento, que nadie se quede rezagado, porque definitivamente como cuerpo de Cristo, si como todo órgano, recordemos que un órgano donde no esté funcionando correctamente, no solamente él se atrofia, sino que atrofia al resto del cuerpo de Cristo, de tal manera que es importante que todos estemos fluyendo, que todos estemos siendo entendidos en la misma proporción, que todos estemos buscando estar en ese nivel donde nos quiere el Señor y ser guiados por el Espíritu, pero eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros, el estar buscando, anhelando esa leche, no nada más la leche espiritual, sino ese alimento ya sólido, ese alimento sólido espiritual, para poder estar haciendo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y por eso es importante que tengamos bien presentes, mis hermanos, ya entrando en el tema. Hemos visto que el Señor ha estado hablando de que debemos de ser eficaces, eficientes, y que definitivamente nosotros fuimos creados por Él, pero los que ya hemos nacido de nuevo no nada más fuimos creados, sino que ya somos hijos de Dios, y como tales tenemos una función, tenemos responsabilidades que estar haciendo de acuerdo al reino al que nosotros pertenecemos, que ahora es el reino de Dios. Pero dentro de todas esas responsabilidades vamos a estar hablando en específico de una. ¿Y cuál es? Recordemos que como hijos de Dios tenemos una gran comisión, y es la de ir y hacer discípulos. Y recordemos cómo nos dice la Escritura en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Que no es nada más aquí en mi casa, en mi colonia, dice que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, no nos podemos limitar nada más en el área geográfica en la que nos encontremos, tanto local como nacional, sino que esto va más allá. Y no nada más es de ir y hacer discípulos a todas las naciones con nuestra boca, llevándole las buenas nuevas y llevando el evangelio, sino que también tiene que ver con nuestro estilo de vida, de tal manera que sea congruente lo que hacemos con lo que decimos, o también de la otra forma, ¿verdad? Que sea congruente lo que hablamos como cuando actuamos, con toda nuestra manera de vivir. Tiene que haber esa congruencia entre lo que yo predico y cómo estoy viviendo, pero no nada más hasta ahí, sino también cómo está mi familia. Y nos dice este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero si nos damos cuenta, mis hermanos, Dios no nos manda hacer alguna actividad o alguna función nada más así, sin ser preciso, sino que Él es un Dios de exactitud, un Dios de excelencia, y nos dice que vayamos, hagamos discípulos, pero nos dice qué es lo que debemos nosotros de enseñar, y nos dice enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Por si tú te preguntabas, y bueno, ¿yo de qué les puedo hablar? ¿Cómo puedo llevar esas buenas nuevas? ¿Y qué implica? ¿Y cómo es qué es lo que yo le debo de enseñar a las personas? Es eso, enseñándoles a que guarden todos los mandatos propiamente de lo que el Señor nos habla. Toda su palabra hay que enseñarla a que sea obedecida. El decir guardada quiere decir obediencia, que toda la palabra de Dios sea
obedecida por toda criatura. De ahí que, como nos ha estado hablando el Señor, el discipulado, cuando nosotros decimos que estamos siendo discipulados, o si decimos también que nosotros discipulamos, ese discipulado que vamos a ver que es real y eficaz es porque está trayendo transformación en las personas. Recordemos una vez más, ir y hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Cuando nosotros entendemos esta palabra, nuestro actuar, nuestra vida, ya no va a ser gobernada por nuestras emociones y por nuestra voluntad, no va a ser gobernada de acuerdo a lo que Connie quiera, de acuerdo a lo que Lulú, Gastón, Anita, cualquiera de nosotros queramos, no, es que es lo que dice Dios. Y como yo entiendo que Él es el que manda y yo lo reconocí como mi Señor, yo ya no voy a hacer mi voluntad, sino que yo voy a hacer la voluntad del Señor. Pero mis hermanos, también puede ser que sea muy fácil y que lleguemos a caer como los fariseos, que imponían cargas a los creyentes, que dice la Escritura que ni ellos mismos podían obedecer. Por eso Jesús les dijo a la gente, le decía a la gente y a sus discípulos, hagan lo que dicen ellos que hagan, porque lo que decían era bueno. Pero también Jesús les dijo, pero no hagan como hacen ellos, porque sin embargo ellos ¿qué? No obedecían. Y para esto quiero que vayamos al origen, mis hermanos. Cuán importante es entender. Y el entender no nada más, mis hermanos, es escuchar. El entender no nada más es razonarlo en mi mente. El entender es de que ciertamente lo escucho, en mi mente lo entiendo y precisamente porque lo entiendo, lo ejecuto. Eso es entender, porque muchas veces podemos oír, podemos razonarlo aquí, pero no lo hago. Entonces, si no lo hago, es que no lo entendí, porque cuando yo entiendo las cosas, las hago, o si el entender es una prohibición, también no las hago, porque sé que el hacer o no hacer de acuerdo como me hayan dicho, va a producir un efecto o algo positivo en mí. Por eso es que lo estoy haciendo, por eso es que puedo decir sí lo entiendo, porque me lo dicen y como entiendo que es algo bueno, por eso lo hago. ¿Ok? Espero haberme dado a entender. Y para esto es importante que nosotros vayamos al origen, mis hermanos, y al origen es irnos a Génesis 1:26. Para esto vamos a Génesis 1:26 y dice lo siguiente. Por eso es tan importante que entendamos nuestro origen y quiénes somos nosotros, ¿sí? Dijo Dios, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Fíjense, ¿cómo nos creó Dios? A su imagen y a su semejanza. Y en esta versión, que es Nueva Versión Internacional, es muy clara. Dice, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, está en plural, y es que allí está hablando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ellos tres hacen uno. Por eso dijo, hagamos al hombre, ¿sí? Tal y como somos nosotros. ¿Qué nos lleva a esto? Que tú y que yo somos como nuestro Señor Padre, como nuestro Señor Jesucristo. Si somos como Él, no podemos ser de otra manera. ¿Sí vamos entendiendo? Perdón por la expresión o por el ejemplo que tal vez pueda ser burdo. Un perrito
¿Verdad que un perro no maulla? ¿Verdad que un perro no pía? No, un perro ¿qué hace? Ladra. ¿Por qué? ¿Por qué ladra? ¿Por qué gruñe? ¿Sí? ¿Por qué tantas características que hay de ellos que son tan amorosos? Porque esa es su naturaleza. Igual cada uno de los animalitos que puedan existir. Tú y yo no somos animalitos, tú y yo somos hijos de Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? Volvamos al origen, y aquí nos los dice, que Él nos hizo tal y como Él es. Y aparte nos dio una bendición, porque nos dijo que nos bendecía, y que esta bendición implicaba que diéramos fruto, que nos fructificáramos y que nos multiplicáramos. Y en Génesis 1:28 nos dice, y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Si tú de alguna manera a veces te has preguntado, no sé cuál es el propósito de mi vida, no sé ni para qué vine, o no sé a qué he venido, pues yo te digo hoy y te esclarezco o te ubico en esa premisas o en esas preguntas que tú te haces. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Alcanzar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya te creó como Él es. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es, para qué has venido? Aquí lo dijo muy claramente el Señor. Dijo que para que te reproduzcas y para que te multipliques y para que llenes la tierra y la pongas bajo su dominio, o sea, bajo el dominio de Dios. Y Él cuando habla de fructificar y multiplicar, no nada más es de que te cases y tengas hijos, no. El que des fruto es que estés dando evidencia de quién es tu Dios a través de tu estilo de vida. Recordemos en Gálatas 5, creo que es 21 y 22, donde nos dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu de Dios, que es paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Todo eso es lo que tú y yo tenemos que estar dando todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. ¿Qué otra cosa? Estar llevando el evangelio, el estar haciendo discípulos, enseñándoles a todas aquellas personas que guarden, que obedezcan todo lo que Dios manda, es decir, que vivan bajo el regir y el gobernar de Dios, que vivan en el reino al cual tú los tienes que llevar, al reino de Dios, porque todo aquel que todavía no cree, como dice la Escritura, porque muchos dicen que sí creen en Dios, que sí creen en Cristo, pero hacen lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, a lo que nosotros hemos sido también llamados es a llevar esas buenas nuevas y hacer que las personas se trasladen de la potestad de las tinieblas, que es el mundo, que donde todo el mundo vive como quiere, como razona, según ellos son muy sabios, pero en su humana sabiduría, que dice la Escritura que es animal y diabólica, ellos viven así y creen que viven bien, pero para eso tú y yo hemos también sido creados y hemos sido llamados y hemos sido trasladados de reino, y ahora nos toca que nosotros también, a todos aquellos que no le han reconocido como dice Dios que se le debe de reconocer, llevarlos a que de la potestad de las tinieblas sean trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, y que empiecen a andar en esa novedad de vida. Y en esa novedad de vida es a través de lo que hoy estamos nosotros aprendiendo, a través de un discipulado que traiga transformación, porque ya no, dice la Escritura, que las cosas viejas pasaron, he aquí
que Él las hace todas nuevas. Entonces, esa es la función que nosotros debemos de estar realizando, mis hermanos. ¿Cuánto trabajo hay, verdad? A veces conocemos personas y conocemos familias y ¿qué es lo que decimos? Ay, pobres, ay, qué lástima me da, que no debemos de tener lástima por las personas, sino compasión. Ay, ¿cómo me gustaría poder ayudarlos? Mira que yo les hablo, pero no quieren entender. ¿Pero qué les hablas? ¿Cómo les hablas? ¿Les hablas para qué? ¿Les hablas en tu humana sabiduría? ¿Tú les estás hablando pero de acuerdo a lo que tú crees o le estás hablando conforme al diseño de Dios? Porque es la palabra de Dios la que es eficaz, la que es útil para redarguir, para enseñar, para instruir a todos. Y es la única que, miren, penetra como espada de dos filos hasta el tuétano. Y es la única capaz de hacer cambios, de transformar a las personas. Pero si tú las quieres transformar de acuerdo a tu humana sabiduría, eso no va a ser posible, ¿ok? Entonces es importante que nosotros, por eso, estemos unidos a Dios, estemos unidos a la vid, para que nosotros seamos nutridos y fortalecidos, y eso sea lo que nosotros estamos transmitiéndoles a todas las personas. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Esto, el de llevar esa multiplicación, esa fructificación, cuando nosotros estamos llevando ese evangelio, vamos a estar dando ¿qué? Fruto. Fruto con nuestro carácter, como ya les dije, porque se tiene que ver en mí esa paz, ese amor, esa bondad, esa benignidad, ese dominio que yo tengo acerca de las circunstancias. Cuando tú estás pasando por un mal momento, ¿qué es lo que las demás personas ven en ti? ¿Desesperación? ¿Ven estrés? ¿Ven que estás renegando? Eso no se debe de ver en ti y en mí. ¿Por qué? Porque si nosotros les estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios que tiene el control de todas las cosas, un Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, con ese comportamiento, ¿crees que eso es lo que realmente estás transmitiendo? No, ¿verdad? Y hoy el Señor a esto nos lleva, mis hermanos, a que nos autoevaluemos, que nosotros entendamos quiénes somos en Él, porque por nuestras humanas fuerzas no vamos a poder hacer las cosas. Es en Él el que nos da la capacidad, porque al haber nacido de nuevo hemos sido, su simiente ha sido impuesta a nosotras y hemos sido trasladados a su reino. Entonces, al tener su simiente, quiere decir que tenemos su naturaleza, y su naturaleza es perfecta, y su naturaleza trae consigo también, porque fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Dios, es el que nos da esa capacidad para poder estar haciendo todas las cosas. Entonces, es estar pegados a la vid. Recordemos lo que dice Juan 15:5, y me voy a permitir leérselos. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Cómo vamos a dar frutos? Pegados a la vid. ¿Quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice que separados de Él nada podemos hacer. Tal vez podamos hacer algunas cosas, pero como no tenemos su fortaleza, como no tenemos su naturaleza, si es que no hemos reconocido y nacido de nuevo, nos vamos a cansar, nos vamos a fastidiar, nos vamos a sentir cargados. ¿Por qué? Porque no tenemos esa naturaleza, porque no estamos pegados a esa vid que es Él. Entonces, cuán importante es que nosotros nos mantengamos unidos a Él. Y pueden decir: pero ¿y cómo me mantengo unido al Padre? Muy fácil, mis hermanos, tenemos muchísimos recursos, tenemos muchas formas de mantenernos unidos.
tenemos que estar orando todos los días. ¿Verdad que cuando usted no come todo un día, es más, cuando hacemos ayuno, a lo mejor ya a las 12 del día se anda mareando, ¿verdad que necesita el alimento? Imagínense cuánto más el alimento espiritual. Debemos de estar bien fortalecidos para que cuando vengan esas tribulaciones, nada nos mueva, nada nos haga cambiar y claudicar de estar en Él. Porque si no estamos fuertes, si no estamos bien entendidos, cualquier tribulación puede hacer que nosotros inclusive lleguemos a ser agresivos con el Señor, preguntándole el por qué te viene esa situación, si aparentemente tú eres tan buena, ¿sí? Llegamos a ser agresivos con el Señor, le preguntamos del por qué, renegamos y a veces hasta endurecemos nuestro corazón y decimos, pues como tú yo no he visto que hayas hecho nada en mí o por mí, pues yo ya simplemente ya no te sigo, ya no te hago caso. Y no, mis hermanos, si a eso en algún momento ha pasado por sus cabezas, es tiempo de arrepentirse y volverse a Él, ¿sí? Entonces, es estar en Él orando, leyendo las Escrituras. Nosotros tenemos muchísimos recursos para poder estar llenos, para estar bien alimentados. Tenemos reforma apostólica, tenemos el adiestramiento, tenemos los servicios, tenemos el discipulado como el día de hoy, tenemos, acuérdense que hay discipulado de mujeres, ya viene el congreso, tenemos al año 3 congresos. Entonces, alimento hay suficiente y tenemos demasiados recursos para estar pegados a Él y poder estar haciendo lo que el Señor quiere en este tiempo. ¿Qué es lo que quiere? Que tengamos un discipulado realmente transformador. O corrijo, mis hermanos, más bien que a través del discipulado estemos transformando nosotros y transformando también a las demás personas. Un discipulado que no traiga transformación simplemente no es un discipulado. Como discípulos debemos de ser moldeables, adaptables, enseñables, ser permisivos a ser instruidos, al de ser corregidos. Porque cuando yo tengo esa actitud voy a poder ser transformada a la misma imagen de nuestro Señor. Entonces, eso es lo que hoy quiere nuestro Señor en esta enseñanza y qué es lo que ha estado viniendo hablando en este tiempo a través de reforma apostólica, que ya es tiempo que nosotros, los hijos de Dios, por como dice la Escritura, que la naturaleza, ¿sí?, gime por el accionar de los hijos de Dios. Ya es tiempo de que nosotros estemos dando evidencia de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ya es tiempo que estemos dando evidencia con nuestro estilo de vida, quién es el que nos gobierna. Con tu estilo de vida, con mi estilo de vida, inclusive aun cuando no abra la boca para enseñarles, con mi actitud, con mi estilo de vida, le voy a estar enseñando a mis hijos, a mis vecinos, a toda persona, porque todos vemos cómo actúan las personas, ¿verdad? Que aun cuando no sea uno muy amigo de alguien, si es un compañero de trabajo, etcétera, y que bueno, tiene uno cierta relación, pero aunque no tenga uno mucha relación con ellos, podemos darnos cuenta y cómo hay veces que ya hasta calificamos malamente a una persona, que si es chismosa, que si es escandalosa, que lo que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Porque por su actuar se conoce. Entonces ahora tú y yo, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Que nos conozcan porque ven en nosotros esa paz, ese amor, esa bondad, esa benignidad, porque ven en nosotros esa mansedumbre, porque ven en nosotros que tenemos palabra de sabiduría, que saben que pueden llegar a nosotros porque vamos a tener las palabras de vida para poder llevarlos a la luz en cualquier circunstancia que se encuentre. Ese es un discipulado.
un discipulado de acción, un discipulado que aún sin emitir una palabra, por nuestro actuar, por nuestro caminar, por nuestro andar en la vida, es evidente que Cristo vive y mora en ti, pero sobre todo que es el que gobierna tu vida. ¿Cuánto más? Porque estoy alimentada, entiendo la función que como iglesia debo de estar haciendo. ¿Cuál? Ir y hacer discípulos. Ahorita lo vamos a poner local, en tu casa, en tu colonia. Pero recordemos, y a eso es a lo que nos ha llamado Cristo, y que eso quede en cada uno de nosotros, mis hermanos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios nunca ha tenido una mente limitada, y es hora de que tú y que yo también no tengamos esa mente limitada. La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. Y si Él no tiene una mente limitada, ¿por qué tú te limitas ya tan solo a discipular a tu vecino? Ay, no, es que es una señora que no se puede hablar con ella. No, vieras, es bien difícil. Te estás limitando. Ahora con todos estos medios electrónicos, con todo lo que son las redes sociales, si tú tienes un amigo en Francia, puedes estarlo discipulando, puedes estar llevándole las buenas nuevas y puedes estar cumpliendo y obedeciendo lo que Dios nos ha mandado. Ir y hacer discípulos, ¿sí? Ganar personas para Cristo. No ganamos almas, las almas obviamente no salvamos almas. Como dicen, hay que salvar un alma, no, hay que salvar a la persona, ¿sí? El alma está también dentro de la persona. ¿De qué sirve que ya cuando es el último suspiro, ¡ah! No, pues sí, acepto a Cristo? Y todo ese tiempo, ¿cómo vivió? Amargado, resentido, con rencillas familiares. No, es salvar a la persona, y obviamente la persona sabemos que es espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Entonces eso es a lo que nosotros estamos llamados, pero aprovechemos todos los recursos. Ya les dije cuáles son los recursos que tenemos para estar alimentados y estar unidos a la vida. Pero también tenemos otros recursos que el Señor ha permitido que se tengan para que podamos estar alcanzando a las personas. Fíjese cómo a Él no se le escapa nada. Esta tecnología, ha crecido tremendamente de un tiempo a la fecha, de tantas cosas que hay que facilita el acercamiento con las personas. ¿No se han puesto a pensar por qué no hubo una pandemia ahorita, antes de que pudiera existir lo de las redes sociales? Sí, ya sé que hubo pandemias en los años 1800 y todo, pero no, ahorita como estamos nosotros, donde vemos más el actuar de Dios. ¿Por qué nos está llevando? Porque Él, ya sea que tú, que yo hagamos o no hagamos caso, los planes del Señor no los detiene nadie. Ni tú ni yo, sí, es responsabilidad de nosotros si queremos hacer las cosas, pero Dios no se detiene, porque así como tú o yo podamos detenernos y decir, ay, no, ya no quiero seguir, hay muchos que dicen que sí quieren seguir, y Dios no se detiene. Él avanza con los que quieren seguir avanzando. Pero a Dios no se le escapa nada. Por eso, aun cuando hemos estado encerrados en nuestras casas, la palabra del Señor no ha escaseado. La iglesia no se ha detenido. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos medios. Entonces no hay ningún limitante para poder estar haciendo lo que Dios ya ha hablado. Entonces no te limites ni siquiera con tu pensamiento, que es lo peor. Porque desde que nos limitamos aquí, ya no vamos nosotros a actuar. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, el que estemos haciendo las cosas tal y como Él nos ha dicho. Y mis hermanos, la multiplicación también se va a estar dando, pero a causa de la naturaleza que hay en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de forma natural vamos a estar dando fruto. Recordemos que en Génesis, en este caso, en Génesis 1:26, permítame tantito para que se los pueda yo leer.
En Génesis sí nos dice que dijo el Señor, y los bendijo Dios de esta manera: multiplicaos, fructificaos, y multiplicaos. Fructificar, estar dando mucho fruto, pero al dar fruto, mis hermanos, va a haber multiplicación, pero esa multiplicación tiene que ser de la misma naturaleza. ¿Verdad que si yo siembro unas semillitas de naranja, no me puede dar manzanas? No, porque no es su naturaleza. La semilla ya lleva la información genética del fruto que tiene que dar. ¿Verdad que si yo siembro las semillitas de la manzana, qué es lo que me va a dar? Me va a dar manzanas. Y esa semilla ya lleva toda la información genética. Aquí, por ejemplo, tengo una manzana que es de plástico, ¿verdad? Pero si yo siembro una semilla de manzana, obviamente me va a dar este fruto. Y este fruto es de acuerdo a la naturaleza, a la información genética que tiene el origen, que es la semilla. Sabemos que hay manzanas amarillas, hay manzana verde y hay manzana roja. Entendemos que si yo veo este fruto, que es rojo, entonces la semilla llevaba esa información. Tú y yo, nos dice el Señor Jesucristo que nos hizo tal, ¿sí? Y como es Él. Inclusive hay otra parte en Génesis 1:27 que dice: y fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Entonces, fíjese todo lo que nos está diciendo este versículo, que Él nos creó, dice, creó al ser humano tal y como es Dios, de tal manera que yo, si voy a dar fruto, y mi naturaleza es la misma naturaleza de Dios, ¿cómo es Dios, mis hermanos? Y nomás vamos a decir unos cuantos características. Dios es amor, Dios es paz, Dios es bondad, ¿verdad? Dios inclusive es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Y con esto que yo les acabo de decir, yo les pregunto, ¿estas características ya se ven en ti? Porque ese es el fruto que tienes que estar dando. Y aparte tenemos que multiplicarnos. Esta es una manzana. Si yo la abro, adentro va a haber semillas. En un fruto podemos darnos cuenta cuántas semillas hay. Sin embargo, si veo una semilla, ¿verdad que ahí no vemos cuántos frutos va a haber? Pero sabemos que esa semilla puede traer cientos y cientos, puede dar cientos y cientos de frutos. Porque esta manzana salió de una semilla, que luego fue un árbol, y ese árbol, hay veces que hay árboles que 2 veces o pónganle nada más una vez al año dan, pero ¿qué tanto fruto no dan? Y aparte, ¿cuántos años no duran? Hay árboles que duran dando frutos hasta 40 años. Entonces, imagínense cuánto fruto dio. Tú y yo tenemos la genética del Padre. Podría decirse que somos una semillita y tenemos que estar dando ¿qué? Fruto. ¿Pero qué fruto? El mismo fruto de la naturaleza que hay en nosotros. Por eso tan importante, mis hermanos, que estemos unidos a la vid, que estemos siendo alimentados. Si tú y yo no nos mantenemos unidos a la vid, escúchenlo bien, podremos estar dando fruto, pero no es el fruto que quiere Dios. Porque el fruto que tú y yo debemos de estar dando debe de ser de acuerdo a la naturaleza que tengo. Y la naturaleza, de acuerdo a la palabra de Dios, mi naturaleza es la misma que impuso nuestro Señor. Es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, ese es el fruto que yo debo de estar dando. Y cuando
se discipula, tengo que estar llevando a cada discípulo a ser transformado precisamente a esa misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a ver la multiplicación. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero tiene que ser la multiplicación de acuerdo a la naturaleza. Por eso tan importante, mis hermanos, y quiero que ustedes lo entiendan, tan importante que tú y que yo seamos responsables de mantenernos como el Señor dice, porque de acuerdo a cómo nosotros nos encontremos es el fruto que vamos a estar dando, y asimismo también va a ser la multiplicación que se esté dando. No tengo que multiplicar conis, no, lo que yo tengo que multiplicar es la imagen de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de ustedes. En este caso, yo que estoy teniendo una función de discipulador, yo tengo que estarles enseñando, no lo que Connie quiera, no, es lo que el Padre, lo que Dios dice que yo tengo que estarles diciendo para que esa transformación vaya siendo conforme a su voluntad y conforme a su imagen, y esa multiplicación no sea una multiplicación de Connie, sino que sea una multiplicación de Cristo. Yo les puedo hablar muy bien, aparentemente, ¿verdad? Les puedo enseñar muy bonito, pero yo también debo de estar expresando un estilo de vida de acorde a lo que estoy enseñando. Tengo que estar teniendo un estilo de vida conforme al diseño de Dios, que se vea Cristo en mí, porque si no, yo voy a estar multiplicando a Connie, y Dios no me mandó a eso. A mí me mandó a dar fruto y a multiplicar su imagen. Vamos a multiplicar, en dado caso que nosotros no estemos alimentándonos ni haciendo como el Señor dice, vamos a estar multiplicando lo que somos, porque eso es lo que transmitimos. Por eso hoy, mis hermanos, que el Señor esté hablando a nosotros y que el Espíritu del Señor esté redarguyendo en cada uno de ustedes y en mí también, ¿verdad? Para poner ese orden, para que quitemos todo lo que nos estorba. Ya hemos sido enseñados también en el discipulado de las mujeres que todo lo que nos estorbe para estar en esta carrera, para llegar a la meta que es la imagen, ¿sí? De ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, hay que quitarlo. ¿Qué tienes que quitar hoy tú de ti? Si todavía hay celos, si todavía hay algo de amargura, si todavía te estresas por cosas que, pues porque nada te debe de estresar, ¿sí? La naturaleza de Dios, ¿sí? Va a hacer que nosotros alcancemos su imagen independientemente de las circunstancias, porque muchas veces es muy fácil, ¿verdad? Hacer lo que el Señor dice cuando nos encontramos en situaciones agradables o cordiales, pero ¿qué hay cuando estamos en alguna tribulación, ya sea de salud, ya sea laboral, ya sea financiera? ¿Realmente sigues manteniendo esa imagen de Cristo en ti? ¿O empiezas a dudar? ¿O empiezas a titubear? ¿O empiezas a buscar por otros lados las posibles soluciones? Hay personas que están en un problema de salud o inclusive en problemas de amores, ¿verdad? Se allegan de brujos o de quienes leen cartas, no sé, muchas cosas de esas, cuando a donde debemos de ir es a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso. Si el mismo diablo se somete a Él, ¿cómo vas a buscar ayuda a otro mortal, igual o peor que uno, y vas a buscar ayuda y todavía hasta pagas para eso? Si Dios a ese lo tiene bajo su control, o sea, tan solo por lógica, pero no es por lógica, es porque nosotros reconocemos el señorío de Cristo y reconocemos que nuestro Dios es el único Dios
que solamente a Él debo de ir. Y su palabra dice, venid a mí todos los que se encuentren cansados y yo los haré descansar. Pero si tú no te acordabas de eso es porque no vas a las escrituras, porque no te alimentas de donde debes de alimentarte y por eso caes en otro lado y donde no vas a tener una solución, porque tal vez te la den momentánea, pero hasta ahí va a quedar, pero no va a ser una solución definitiva. Y aparte te menoscaba, pero lo peor del caso, que estás haciendo cosas contrarias a lo que Dios manda y estás cayendo en un pecado. Entonces, mis hermanos, créanme que lo que les estoy diciendo es con todo el cariño, a lo mejor como me apasiono, pueden decir, ya me está regañando, en lo absoluto no los estoy regañando, es para que veamos, como dijo Pedro, a dónde más iremos si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida y de vida en abundancia y de vida eterna. Entonces, mis hermanos, no podemos irnos a otro lugar. Y hoy el Señor a esto nos habla, a que nosotros ya nos autoevaluemos, que nos determinemos y que asumamos la responsabilidad de cómo debo de estar yo, cómo debo de andar como un resucitado en Cristo, que cuando yo me bauticé, ahí morí como murió Dios, como murió Cristo, bueno, es lo mismo, pero cuando yo me levanto de esas aguas y salgo, es como cuando también nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces yo resucito, la vieja Connie se quedó allí abajo del agua y cuando yo nazco de nuevo y salgo del agua después de ser bautizada, yo hallando en novedad de vida porque soy una nueva criatura, ya resucité. Es decir, nací de nuevo, o sea, como cuando las computadoras las resetean y las ponen en blanco y le meten nueva información, así dice el Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Todo lo que hiciste, así haya sido asesina, sicaria, lo que sea, eso pasó, ya te arrepentiste, yo ya no me acuerdo de eso. Ahora eres una nueva criatura y ahora vas a andar en novedad de vida, pero en la vida que yo te di, en la vida que yo te instruyo y tienes que caminar en el camino del propósito mío. ¿Amén? Entonces, eso es a lo que el Señor nos habla. En esa novedad tenemos que andar y que nada pueda hacer que nos separemos. Y eso es importante, también es lo que el Señor ha estado hablando. El mundo trae muchos atractivos y el mundo lo que hace es distraerte y sacarte del diseño, del camino, del propósito de Dios. Hay muchas cosas atractivas y aparentemente no son malas, pero siempre hay que pasarla a la luz de la palabra para ver si es conforme al diseño de Dios o no, porque si a la luz de la palabra no es conforme al diseño de Dios, ¿qué es lo que pasa? Para el mundo se puede ver normal o bueno, pero si a la luz de la palabra no es lo correcto, simplemente no lo debemos de hacer. Y algo muy, muy sencillo y que está muy de moda, ¿verdad? Que ahorita ya está, se habla mucho del lenguaje incluyente. Hablan supuestamente mucho de los derechos de las personas, de que si quieren casarse con otra persona de su mismo sexo, etcétera. Y ahora ya no es niño o niña, sino niñe, que ahora hay que ponerle la letra E para que, por lo que pudiera ser. Todo ese tipo de cosas, aparentemente dices, ay sí, qué bueno, le están reconociendo sus derechos siempre los han tenido porque nacieron ya sea mujer o nacieron hombre, y dice aquí la escritura que dice que así los creó, dice, los creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Dice al hombre y la mujer, no dice al hombre, a la mujer, o como dicen en el mundo, quimera u otra cosa rarita, nunca. Nada más habló de hombre y mujer. Eso fue lo que creó el Señor. Y a los dos les dio los mismos derechos. ¿Y ahora qué tantos derechos están queriendo que se les reconozcan si sus derechos siempre los han tenido? ¿Se dan cuenta cómo el mundo envuelve las cosas de otra manera
y que hace que haya inclusive más discusión. ¿Qué tantos problemas no ha habido con el feminismo y que el feminicidio y que luego que los gays, o sea, y hacen marchas y se hace todo un caos y que es que dijo mis derechos, pero ¿cuáles derechos? Siempre los has tenido desde la creación. Te creó el Señor, ya seas hombre o mujer, y te dijo, y los bendigo, y multiplíquense y fructifíquense. O sea, te dio toda bendición y en la Escritura dice que a todos los que somos sus hijos somos benditos con toda bendición que viene de lo alto, ¿sí? Entonces, ¿qué más derechos? Pero ¿cómo el mundo